Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en algo que, sinceramente, suena a ciencia ficción pura y dura. Tenemos sobre la mesa una investigación que busca enseñar a las máquinas a predecir el futuro. Pero no un futuro cualquiera, ¿eh? Hablamos de las acciones que una persona va a realizar en los próximos segundos solo con observar un fragmento de vídeo. La idea es desgranar la tecnología que lo hace posible y, sobre todo, entender por qué esto es mucho más que un simple experimento. Estamos hablando de la base para coches autónomos más seguros o para robots que de verdad puedan interactuar con nosotros. La fuente principal que vamos a analizar es un artículo de unos investigadores de la Universidad de Oxford Brookes que plantea un enfoque, realmente original. Y para que se entienda la magnitud de lo que hablamos, el propio artículo nos pone en situación. Imaginemos un coche autónomo que circula por una calle. A un lado hay un peatón en la acera. Ahora mismo, el coche lo detecta como peatón. Vale. Pero, ¿y si pudiera saber medio segundo antes que esa persona está iniciando el movimiento de bajar a la calzada? Esa mínima anticipación es la diferencia entre una frenada suave y un accidente. Pues bien, hoy vamos a meternos en el laboratorio que intenta conseguir precisamente eso. Vale, para empezar a hurgar en las entrañas de esa tecnología, hay un concepto que se repite sin parar en el documento: tubos de acción. Suena un poco a fontanería futurista, la verdad. ¿Qué demonios es un tubo de acción? Buena pregunta, porque es la pieza central de todo esto. A ver, un tubo de acción. La palabra tubo suena un poco rara, pero la idea es bastante visual. Hay que olvidarse de la idea de que una IA simplemente pone una etiqueta en un vídeo que dice persona corriendo. Eso es muy básico. El tubo de acción va mucho, mucho más allá. No solo dice qué está pasando, sino que localiza esa acción en el espacio y, lo que es crucial, a lo largo del tiempo. La primera figura del artículo lo ilustra de maravilla. Imagina los fotogramas de un vídeo apilados uno detrás de otro. Un tubo de acción es como un rastro, una estela tridimensional que sigue al sujeto. Es una secuencia de cajas de bounding boxes que van encapsulando a la persona fotograma a fotograma. En el ejemplo que usan, una persona se agacha a recoger algo, pues el tubo sigue todo el movimiento. La caja empieza arriba cuando está de pie, baja con la persona cuando se inclina y vuelve a subir. No es una foto, es la coreografía completa del movimiento. Ah, vale. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, y los colores de esa figura son la clave. Las cajas rojas marcan el pasado y el presente, la parte del vídeo que el sistema ya ha podido observar. Pero las cajas azules son pura especulación. Son la predicción. O sea, el futuro. Exacto. Es el sistema dibujando en fotogramas que todavía no existen, diciendo, basado en lo que he visto, creo que la persona estará aquí en el siguiente instante y aquí en el siguiente. Entendido. O sea que el desafío no es solo decir se está agachando. No, para nada. Es dibujar la trayectoria completa de esas cajas azules, predecir el volumen que ocupará la persona en el futuro. Eso es. Ah, vale. Habiendo visto solo un trocito del principio, las cajas rojas. Es como ver los primeros 10 minutos de una película y que te pidan que escribas el guión de la siguiente escena. Incluyendo las acotaciones de movimiento de los actores. Exacto. Ambicioso es poco. Vale, el objetivo es de ciencia ficción, predecir el futuro. La pregunta del millón es, ¿cómo se empieza a construir algo así? Supongo que no es una red neuronal cualquiera la que se encarga de esto. Para nada. El modelo que proponen, al que llaman TEPINET o Red de Predicción de Tubos, es muy astuto en su planteamiento. En lugar de volverse loca intentando procesar cada uno de los 25 o 30 fotogramas por segundo de forma individual, lo que sería una pesadilla computacional, simplifica el problema. El primer paso es generar lo que llaman microtubos. ¿Microtubos? Sí, la red no mira fotogramas consecutivos, sino que coge pares de fotogramas, por ejemplo, el primero y el quinto, y crea un pequeño segmento que une las cajas de la persona en esos dos puntos. Ah, o sea que es como un atajo. En lugar de procesar todo el movimiento fluido, simplemente mira dos instantáneas y traza una línea entre ellas. ¿No se pierde muchísima información por el camino con ese sistema? Parece un atajo, pero es más sofisticado que eso. No es una línea recta. La red neuronal infiere el movimiento más probable entre esos dos puntos. Al hacer esto, convierte un problema continuo y complejo, el flujo del vídeo, en un problema más manejable: enlazar pequeños segmentos de trayectoria. Como construir un puente uniendo tramos prefabricados en lugar de viga a viga. Exacto. Y lo realmente potente es lo que hace la red al analizar ese par de fotogramas.
No hace una sino 3 tareas a la vez. Primero clasifica. Decide si la acción es lanzar, saltar, etc. Segundo, detecta. Genera el microtubo actual, ubicando la acción en el presente. Y tercero, la gran novedad, predice. Y no solo estima dónde estará la acción en varios instantes del futuro, sino también del pasado. Espera, rebobina. ¿Predecir el pasado? Eso no tiene ningún sentido. Si es la parte del vídeo que ya ha visto, las cajas rojas, ¿para qué va a predecirlo? Es como hacer trampas en un examen mirando las respuestas que ya tienes. ¿Qué sentido tiene obligar a la red a hacer algo tan redundante? Parece totalmente contraintuitivo, lo sé, pero es una de las ideas más brillantes del artículo. La tarea de predecir el pasado no busca adivinar lo que ya se sabe, sino que funciona como un mecanismo de autocontrol para la red. En la jerga se llama un regularizador. Al forzar a la red a generar una trayectoria coherente que conecte el pasado, el presente y el futuro, le estás obligando a aprender un modelo del movimiento mucho más profundo y robusto. No puede simplemente inventarse un futuro que no tenga lógica con el pasado que ha observado. O sea que no es solo un truco técnico para este modelo. La idea de que para entender de verdad el ahora tienes que ser capaz de construir un modelo coherente del antes y el después podría aplicarse a casi cualquier sistema de predicción, ¿no? Desde la economía hasta el diagnóstico médico. Para saber si la bolsa va a subir, necesitas un modelo que explique por qué ha llegado hasta aquí y cuál es su trayectoria probable. Exactamente. Has dado en el clavo. De hecho, una de las conclusiones más potentes del estudio es esa. El simple hecho de entrenar a la red para que sea buena, prediciendo el futuro y reconstruyendo el pasado, mejora directamente su capacidad para la tarea principal, que es detectar la acción en el presente. Fascinante. Para saber dónde estás, necesitas entender de dónde vienes y a dónde vas. Hay otro detalle técnico en el artículo que parece ser el ingrediente secreto de la receta. Hablan de la fusión de apariencia y flujo óptico. Suena complejo, pero parece que es decisivo. Lo es. Pensemos en cómo vemos nosotros. Percibimos las cosas de 2 maneras simultáneas. ¿Qué aspecto tienen y cómo se mueven? La red hace lo mismo con 2 tipos de información. La primera es la apariencia, que son los datos RGB. Esto no es más que la información de color de toda la vida que captura una cámara. Cuánto rojo, verde y azul tiene cada píxel. Lo que nos permite saber si alguien lleva una camiseta roja o un pantalón azul, la textura del suelo. Exacto. La forma de los objetos. Y la segunda fuente es el flujo óptico. Esto es movimiento en estado puro. Al flujo óptico le da igual el color de la camiseta. Lo que analiza es cómo se desplazan los píxeles de un fotograma al siguiente. Genera un mapa de flechas de vectores que dice, este grupo de píxeles se ha movido 5 píxeles a la derecha y este otro 2 hacia abajo. Es la esencia del movimiento, sin distracciones. Vale, entiendo las 2 partes, pero la clave está en cómo se juntan, ¿no? La verdadera innovación aquí es cómo juntan estas 2 cosas. Muchos modelos anteriores las procesaban por separado. Un cerebro miraba la apariencia, otro miraba el movimiento. Y al final unían sus conclusiones. Eso se llama fusión tardía. Y me imagino que eso es poco eficiente. Es como tener 2 cerebros que no se hablan hasta el final. Precisamente. Y para cuando se hablan, ya han tomado decisiones por separado que pueden ser contradictorias. Lo que hace este modelo es una fusión a nivel de características. Esto significa que mezcla la información de apariencia y de movimiento en una etapa muy temprana, dentro de las capas de la red neuronal. Permite que la red aprenda patrones complejos que relacionan directamente el aspecto de algo con la forma en que es probable que se mueva. Es la analogía que se me viene a la cabeza, la de una investigación criminal. No es lo mismo tener a un detective analizando las pruebas forenses en el laboratorio y a otro interrogando a los testigos por su cuenta y que solo junten sus informes al final, Sí, claro. a tenerlos a los 2 en la misma sala desde el minuto 1, compartiendo ideas. Oye, el testigo dice que el sospechoso cojeaba. ¿Coincide eso con las huellas que has encontrado? La conclusión a la que llegan juntos es infinitamente más rica. Es una analogía perfecta, y los números lo respaldan. El artículo dice que esta técnica mejoró el rendimiento en un 10% en algunas métricas clave. ¿Un 10%? Sí. Cualquiera que trabaje en este campo sabe que un salto del 10% no es una mejora. Es un mundo. Es una demostración empírica de que, para entender una acción, la apariencia y el movimiento no son 2 cosas separadas, son 2 caras de la misma moneda. ¿Y ese 10% de mejora que mencionas, que es una barbaridad, se mantiene cuando lo sacan del laboratorio? Porque una cosa es la teoría y otra es ver cómo se pelea con los datos del mundo real.
¿Qué tal les fue en los experimentos? Pues para poner a prueba el modelo, usaron un campo de batalla estándar en este mundillo. Una base de datos llamada JHMDB-21. Es un conjunto de vídeos cortos, unos 900 más o menos, con 21 acciones muy claras y aisladas. Saltar, correr, lanzar una pelota. Acciones muy atómicas. Pero espera, esas acciones son muy de laboratorio, ¿no? Una sola persona, sobre un fondo más o menos limpio, haciendo una cosa muy concreta. ¿Qué pasaría si pones este modelo a analizar una escena de una estación de tren en hora punta? Con gente cruzándose, dejando maletas, acciones ambiguas. ¿Se rompería el modelo? Se pondría en serios aprietos, sin duda. Y esa es una limitación importante a tener en cuenta. Estos datasets son el primer paso. Sirven para validar que los principios fundamentales de la arquitectura son sólidos en un entorno controlado. El salto al mundo real, caótico, es el siguiente gran desafío para toda la comunidad investigadora. Entonces, una cosa interesante es que, como estaban abriendo un camino nuevo, el de predecir la trayectoria completa, tuvieron que inventarse también nuevas formas de medir si lo estaban haciendo bien. Claro, necesitaban una regla nueva para medir. Exacto. Crearon dos métricas. Una, CMAP, mide la precisión del tubo completo predicho, de principio a fin, basándose solo en el inicio. Y la otra, PMAP, se enfoca solo en la calidad de la parte futura, de las famosas cajas azules. Y el hallazgo principal, que nos lleva de vuelta a lo que hablábamos antes, fue sorprendente. Su modelo TPNet no solo era bueno prediciendo, sino que resultó ser mejor que los modelos anteriores en la tarea clásica de detectar la acción en el presente. ¿Mejor que los especialistas? Sí, la tabla 1 del documento lo deja claro. Esto refuerza esa idea tan potente. Obligar a la red a pensar en el futuro la convierte en una mejor observadora del presente. Es que es fascinante. Es como si para aprobar el examen de hoy te obligaran a estudiar también para el de la semana que viene. Contraintuitivo, pero parece que funciona. Volviendo al ejemplo del coche autónomo, esto significaría que un sistema entrenado para predecir si un peatón va a cruzar También sería mejor. también sería mejor detectando simplemente que hay un peatón ahí. La capacidad de anticipación mejora la percepción actual. Exacto. Y hay un último matiz en los resultados que es muy revelador. Probaron varias versiones de la red entrenadas para predecir a distintas distancias en el futuro y vieron que el modelo que entrenaban para predecir muy lejos, hasta 15 fotogramas en el futuro, era, lógicamente, el mejor haciendo predicciones cuando apenas había visto el 10% del vídeo. Era el más visionario, por así decirlo. El más visionario, sí. Sin embargo, ese mismo modelo visionario tenía un rendimiento general en la detección del presente un poquito peor que los modelos que predecían a más corto plazo. ¿Y por qué? El artículo da una explicación muy sensata. Para aprender a predecir a 15 fotogramas vista, la red necesita ver qué pasa realmente en ese fotograma 15. Esto significa que no puede usar los últimos 15 fotogramas de ningún vídeo para entrenar, porque no hay verdad con la que comparar. Ah, claro, se queda sin datos de entrenamiento. Exacto. En vídeos cortos esto reduce drásticamente la cantidad de datos útiles y eso afecta ligeramente a su robustez general. Es un equilibrio muy interesante entre la capacidad de predicción a largo plazo y la precisión en el aquí y ahora. Bien, estamos llegando al final de nuestro análisis. Si tuviéramos que empaquetar todo esto en las ideas clave que nos llevamos de esta investigación, ¿con qué nos quedamos? Para mí, la primera idea es un cambio de paradigma. La visión por computadora avanzada ya no se conforma con etiquetar. Estamos en un punto en que es factible predecir no solo qué va a pasar, sino dónde y cómo se va a desarrollar esa acción en el espacio. El tubo de acción como concepto clave de eso. Exacto, es la materialización de esa idea. Y la segunda sería el cómo lo consiguen. Por un lado, la estrategia de divide y vencerás con los microtubos, y por otro, esa fusión temprana de apariencia y movimiento, que es como darle a la IA dos ojos que trabajan en perfecta sincronía desde el principio. Perfecta definición. Y la tercera, que para mí es la más profunda, es esa revelación de que la predicción no es solo el objetivo final, sino también una herramienta de entrenamiento potentísima. Enseñar a una IA a anticipar el futuro la obliga a crear una comprensión interna del presente mucho más rica y precisa. La predicción como método de aprendizaje. Totalmente. Esa idea tiene unas implicaciones que van mucho más allá de analizar videos. Sin duda. Y eso nos deja con una última reflexión para darle vueltas. Este estudio se centra en acciones humanas muy cortas y aisladas, correr, saltar,
Pero si extrapolamos esta lógica, si la llevamos mucho más allá, ¿qué pasaría si aplicamos este concepto de predecir la trayectoria a narrativas complejas? ¿Podría una inteligencia artificial, observando los primeros actos de una película, llegar a predecir no solo hacia dónde correrá un personaje, sino los giros de guión que están por venir, basándose en los tubos de acción de la propia trama? Es una idea inquietante y fascinante a la vez. Gracias por acompañarnos en este viaje al futuro de la visión artificial. Hasta la próxima.